del sólido de revolución que se genera al rotar alrededor de la recta de ecuación I igual a 1, la región del plano limitada por las curvas, estas curvas. Tenemos acá 4. Tenemos esto, I igual a tangente hiperbólica cuadrado de X, I igual a 1, X igual a menos 2, y X igual a 2. Bueno, acá tengo lo siguiente. La gráfica de tangente hiperbólica cuadrado de X no la conocemos, pero sí conocemos la gráfica de la tangente hiperbólica. A ver cómo sería. Y con un pequeño razonamiento vamos a poder graficar o hacer un bosquejo de tangente hiperbólica cuadrada. La gráfica de la tangente hiperbólica, a ver, voy a hacer una cosita, en lugar de ensuciar acá, voy a ir abajo para razonar un poco. Yo llevo esto para acá. La tangente hiperbólica, ¿cómo es? La gráfica tiene una asíntota horizontal igual a 1, asíntota horizontal también igual a menos 1. Es una función impar. Y la gráfica es así, pasa por el origen y tiene esta forma. Esa es la gráfica de la tangente hiperbólica de X. O sea, una curva que se encuentra entre menos 1 y 1. Yo quisiera que ustedes piensen un poquito, ¿qué pasa si la elevo al cuadrado? La tangente, o sea, nosotros sabemos que la tangente hiperbólica está comprendida entre menos 1 y 1. O sea, menos 1 es menor que la tangente hiperbólica de X y la tangente hiperbólica de X es menor que 1, ¿sí? Para todos los reales. ¿Qué pasa si la elevo al cuadrado la tangente hiperbólica? ¿Entre qué valores va a estar comprendida? Entre 0 y 1. Exactamente. Entre 0, que sí lo va a poder tomar cuando X valga 0, y 1. ¿Sí? Todo número entre menos 1 y 1, cuando lo elevo al cuadrado, voy a obtener números entre 0 y 1. O sea, ya sabemos que la gráfica ahora no va a estar por debajo del eje X, pero sí va a estar por debajo de la recta de ecuación y igual a 1. Este 1 yo lo puedo interpretar como que tengo una recta de ecuación igual a 1, que es la asíntota horizontal esta que está acá. O sea que como bosquejo uno puede decir la gráfica de la tangente hiperbólica va a estar entre menos 1 y 1, entonces quiere decir esta asíntota horizontal va a estar extendida hacia ambos lados porque además, si ustedes piensan un poquito, tangente hiperbólica al cuadrado, como la tangente hiperbólica es impar, al elevarla al cuadrado se va a volver una función par, o sea, simétrica con respecto al eje Y. ¿Está? Yo lo pensé así. Como es par, tiene una reflexión del eje Y. Exacto, en la parte negativa de acá. O sea, va a ser una curva, digamos, ya me salió feo aquí, pero simétrica. Es decir, esta parte de la derecha es más o menos como que se repite acá a la izquierda. O sea, que todo esto de abajo, esto desaparecería. Todo esto ya deja de estar. Ahora, si uno quiere respetar un poquito más la gráfica, acá uno puede pensar, en el origen habrá un punto anguloso, y van a ver que no. Porque si uno deriva la tangente hiperbólica cuadrado, si esto es y', la derivada es 2 tangente hiperbólica de X por la derivada de la tangente hiperbólica que es la secante hiperbólica cuadrado de X. En el origen, acá en 0, ¿qué pasa cuando X vale 0? ¿Cuánto vale? Y' de 0. 2, la tangente hiperbólica de 0 es 0 y la secante de 0 es 1. O sea, me da 0. Si la derivada vale 0, ¿qué quiere decir gráficamente?
Que ¿Qué no quiere hay decir un punto gráficamente? anguloso ahí. Claro, ¿y qué ocurre? Es horizontal. ¿Qué ocurre cuando la derivada vale cero en un punto? Es una Que, recta horizontal. sí. Tiene una recta tangente horizontal, ¿sí? O sea que acá la pancita, digamos, de la curva no puede ser una cosa así. Tiene que ser una cosa así. Es decir, que ahí haya una recta tangente horizontal. Bueno, ese análisis, ese pequeño análisis nos lleva a concluir que la gráfica va a ser una cosa más o menos así. A ver, hagamos en color verde. Espero que me salga más o menos bien. Va a venir algo así. Acá va a haber una recta tangente horizontal y va a venir algo así. Ahí está. Función par simétrica respecto del eje Y. Y esa es la asíntota horizontal 1. Y igual a 1. Bien. Como acá el enunciado dice que gira, esto va a rotar alrededor de la recta y igual a 1, y igual a 1 es justamente la asíntota de esta curva, entonces ese es el eje de giro. ¿Y cuál va a ser la región? Bueno, acá me dice que además está limitada por I igual a tangente hiperbólica cuadrado, que sería la curva de color verde, también está limitada por I igual a 1, que es la misma asíntota horizontal, X igual a menos 2, digamos, es una recta vertical, supongamos acá, y X igual a 2, que también es una recta vertical del otro lado. ¿Mm? O sea que, ¿cuál es la región? La región es lo que está justamente limitado por todo eso. Eso que acabo de pintar en color azul, o celeste, es la región R. ¿Hay alguna duda? Esa región es la que va a girar alrededor de esta recta, de la asíntota horizontal. Obviamente ahí se va a formar un cuerpo sólido. No sé, uno podría, si uno quiere, podría hacer un bosquejito así, rápido, como para tener una idea de cómo va a ser el cuerpo, la forma del cuerpo. Así. Una cosa más o menos así, digamos. Bueno, el volumen. Eso es lo que tenemos que ahora plantear, la ecuación del volumen. El volumen. ¿A qué va a ser igual? ¿Qué es lo que ocurre acá? Voy a tomar un rectángulo, como el eje de giro es horizontal, voy a tomar un rectángulo finito, representativo, un rectángulo vertical, donde la base de ese rectángulo, la base del rectangulito, ese es el diferencial de X. Y cuando ese rectángulo gire alrededor de esa recta, ¿qué se forma? Un disco. ¿Sí? Y lo que me interesa ahora es determinar el radio de ese disco. ¿Cuánto va a valer el radio? El radio es este segmento, desde aquí hasta acá. Ese es el, bueno, está medio feo. Este es el radio. Ese segmento, R minúsculo. Entonces la fórmula del volumen, cuando estábamos con un disco, era pi por la integral. Acá la integral va a ser desde menos 2 hasta 2. Del radio al cuadrado, el radio, ¿cuánto vale este radio R? A ver, alguien que me lo diga. ¿Cuánto vale? Tangente menos 1. No, piense bien. 1 menos la función. Muy bien. Entonces, 1 menos tangente hiperbólica cuadrado de X. Ese es el radio. Y ahora lo elevo al cuadrado. Entonces tengo pi por el radio elevado al cuadrado y por la altura del disco o de la moneda, si quieren. La altura es el diferencial de X. Ahí está. Ese es el planteo entonces del volumen. Profe, Sí, ahí podemos poner que la función es par y después cambiamos Sí. el límite. sí, sí, sí.
Eso ya va a ser ya para la resolución. Pero este es el planteo entonces del volumen. ¿Eh? Bueno. Si uno analiza un poquito, podemos recordar que hay una identidad hiperbólica, justamente la segunda identidad hiperbólica, que nos dice que la tangente hiperbólica cuadrado de x más la secante hiperbólica cuadrado de x, ¿cuánto vale? 1. 1. ¿Sí? Eso lo vamos a recordar acá eso está en el apéndice, por acá. Ah, aquí está, ¿ves? El apéndice acá 3, 2, 2, la formulita esta. La segunda identidad hiperbólica de las importantes son la primera, la segunda y la tercera. Esas son los tres más importantes. Tangente hiperbólica cuadrado más secante hiperbólica cuadrado vale 1. Bien. Entonces fíjense que acá, ¿qué me dice en esta parte? Me dice 1 menos tangente hiperbólica cuadrado. ¿Qué sería el 1 menos tangente hiperbólica cuadrado? Viendo esta formulita. La secante hiperbólica cuadrada. Perfecto. Secante hiperbólica cuadrada. ¿Sí? Eso es por esta formulita de acá. Entonces vamos planteándolo un poquito mejor al volumen y podríamos escribir pi integral entre menos 2 y 2. Como esto es la secante hiperbólica cuadrado, al estar elevado al cuadrado, ya nos está quedando secante hiperbólica a la cuarta de x por el diferencial de x. Perfecto. Y obviamente es una función par. Como dice acá la compañera, esto es una función par. Entonces puedo plantear que esto es el doble de esa integral, pero esta integral es el doble, digamos, de la integral entre 0 y 2 de la secante hiperbólica a la cuarta de x por diferencial de x. Hasta ahí, ¿está comprendido? Sí, profe. Bueno. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer un cálculo de la integral indefinida. Vamos a buscar primitivas, ¿sí? Vamos a buscar una primitiva y luego aplicamos la regla de Barr. Integral cualquier cosa. Indefinida. O sea, vamos a ir por separado a resolver la integral de la secante hiperbólica a la cuarta de x por diferencial de x. Ahí nos vamos a concentrar ahora en buscar. Vamos a buscar primero todas las primitivas, luego elijo una y aplicamos la regla de Barrow para resolver el volumen, para calcular el volumen. Bueno, ¿alguna idea para resolver esta integral? Podemos separar la secante a la cuarta en secante cuadrado por diferencial de x. Muy bien, vamos a hacer eso. Secante hiperbólica cuadrado de x por la secante hiperbólica cuadrado de x por el diferencial de x. Yo a esta integral le voy a poner un nombre, que llamemos i. ¿Qué vamos a llamar i? Porque en algún momento podemos llegar a necesitar. Por favor, apaguen los micrófonos. Hay un micrófono ahí que está sonando y perturba un poco. Bueno, ¿y ahora qué haríamos? Sustitución. Sustitución. Pero primero hay que aplicar una identidad. Ajá. Acá, si ustedes, supongo que la identidad que me dice es la que acabo de escribir, ¿no es cierto? Esta, la que está en color azul. Chicos, los micrófonos, por favor. A ver. Cristian Busto está con el micrófono prendido. Ya lo voy a apagar. Bueno. Si utilizamos esta, la secante hiperbólica cuadrado es igual a 1 menos tangente hiperbólica cuadrada. Entonces uno colocaría eso acá. Luego uno podría multiplicar
y separar en dos integrales, y en una de ellas queda la integral de la tangente hiperbólica cuadrado por la secante hiperbólica cuadrada. A ver, hagamos entonces. Nosotros sabemos que la secante hiperbólica cuadrado, esto vamos a escribir así, esto va a ser igual a la integral. Esta secante hiperbólica cuadrado es igual a 1 menos tangente hiperbólica cuadrado de x por la secante hiperbólica cuadrado de x que está acá y por el diferencial de x. A continuación vamos a multiplicar esto por esto y esto por esto. Entonces, separando en dos integrales, la primera integral va a quedar la integral de la secante hiperbólica cuadrado de x por el diferencial de x, menos la otra integral va a ser la de la tangente hiperbólica cuadrado de x por secante hiperbólica cuadrado de x por diferencial de x. Bien. Y ahora, En la segunda integral podemos hacer una sustitución. bueno, y la primera integral, la integral de la secante hiperbólica cuadrado es una integral inmediata. Está A ver, definido, ¿no? fíjense acá en la tablita, aquí está. La integral de la secante hiperbólica cuadrado de x por diferencial de x es la tangente hiperbólica de x. O sea, la primera integral es inmediata. Esto es tangente hiperbólica de x. Menos. Y en esta integral hago una sustitución. Hagamos t, por ejemplo, igual a la tangente hiperbólica de x. El diferencial de t era la derivada por el diferencial de x. ¿Cuánto es la derivada de la tangente hiperbólica de x? Secante hiperbólica cuadrada de x. Muy bien. Y esto va por diferencial de x, que es justo lo que tengo acá a la derecha. O sea, la tangente hiperbólica de x va a valer t, entonces acá nos va a quedar t cuadrado, y todo esto de la derecha, secante cuadrado por diferencial de x, es el diferencial de t. Y ahí está la integral ya hecha la sustitución. Obviamente, nos queda una integral muy fácil. Esto va a ser tangente hiperbólica de x menos t al cubo sobre 3 más c. Ahora volvamos a la variable x. Esto es la tangente hiperbólica de x menos t es la tangente hiperbólica, entonces esto va a quedar tangente hiperbólica al cubo de x sobre 3 más c. Y ahí tengo resuelta la integral indefinida. Bueno, entonces ahora puedo continuar el cálculo del volumen. El volumen era 2pi por la integral entre 0 y 2. ¿Sí? Acá está. Entre 0 y 2. La integral ya tengo su primitiva, una primitiva. Entonces acá podríamos escribir, pongamos así, tangente hiperbólica de x menos tangente hiperbólica cubo de x sobre 3. Todo esto viene así, entre 0 y 2. Y ahí aplico la regla de Barbot. Entonces esto va a ser igual a ¿qué? A 2pi por la tangente hiperbólica de 2 menos tangente hiperbólica cubo de 2 sobre 3 menos 2pi por, ahora reemplazo por 0 y como la tangente hiperbólica de 0 vale 0, directamente acá nos queda 0 menos 0. Entonces toda esta parte se hace 0. Y bueno, esto como resultado, la tangente hiperbólica de 2 no tiene un valor, digamos, que uno diga un valor fijo, conocido. Acá podríamos sacar factor común, tangente hiperbólica de 2, si quieren, y nos quedaría 1 menos tangente hiperbólica cuadrado de 2 sobre 3. Bueno, y ese sería el resultado, el valor
del volumen. Si uno quisiera calcular la tangente hiperbólica de 2, supongamos con una calculadora que no tenga hiperbólicas, para tener una idea. O sea, acá termino, ¿sí? Ahí terminó el ejercicio. Yendo un poquito más allá, si uno quisiera tener una idea de cuánto puede llegar a valer la tangente hiperbólica de 2, usa la definición. Por acá, ustedes se acuerdan, en la teoría, la tangente hiperbólica era seno hiperbólico sobre coseno hiperbólico. Acá está, ¿eh? Seno hiperbólico sobre coseno hiperbólico. Entonces acá yo puedo escribir seno hiperbólico de 2 sobre coseno hiperbólico de 2. Y como esas funciones las puedo escribir usando exponenciales, esto sería e al cuadrado menos e a la menos 2 sobre 2, y esto sería e cuadrado más e a la menos 2 sobre 2. El 2 obviamente se va a simplificar. Y si este que tiene exponente negativo lo invierto, 1 sobre e cuadrado, saco como un denominador, bueno, uno puede hacer un proceso ahí algebraico, va a quedar e a la cuarta menos 1 sobre e a la cuarta más 1. Bueno, ese es el valor de la tangente hiperbólica de 2. O sea, tampoco es una gran cosa que uno pueda decir, ya sé cuánto vale. Pero en función, usando las funciones exponenciales, se puede llegar a esa expresión. Bien. ¿Hay alguna pregunta con respecto a esto? Profe, ¿me puede mostrar el final de la integral indefinida? Sí, señor. Ahí está. Ahí está, gracias. Bien. Bueno. Este era el ejemplo que me faltaba, entonces ya con esto damos por terminado el tema este de las funciones hiperbólicas. Vamos acá. Y ahora vamos a ver otro método de integración usando una sustitución muy particular que se llama sustitución trigonométrica, que es muy importante. Uno de los métodos más importantes de resolución de integrales. Se lo utiliza cuando adentro de la integral la función integrando tiene alguna de estas tres raíces cuadradas. Hay tres posibilidades. ¿Ve? Raíz cuadrada de a cuadrado menos x cuadrado, o raíz cuadrada de a cuadrado más x cuadrado, o la raíz cuadrada de x cuadrado menos a cuadrado, donde a es un número positivo, una constante. La consideramos positiva el valor de a. ¿En qué se distinguen estas tres raíces cuadradas? En estas tres raíces cuadradas, una es la raíz cuadrada de una suma. Y las otras dos son raíces cuadradas de una diferencia de cuadrados. Pero la diferencia está en distinto orden. En la integral de la izquierda tengo la constante menos x cuadrado. Y en la integral de la derecha tengo x cuadrado menos la constante. Entonces, por eso están bien distinguidas estas tres expresiones. Y uno, de acuerdo a la forma que tienen estas raíces cuadradas, uno puede pensar en que tiene un gran parecido al teorema de Pitágoras. Si ustedes se fijan, en el teorema de Pitágoras, ¿qué dice el teorema de Pitágoras? A ver, alguien que me lo diga. C cuadrado es igual a cuadrado más b cuadrado. Ah, ¿eso dice el teorema de Pitágoras? No, creo que no. El A cuadrado ver, de la alguien que hipotenusa me es diga igual bien a la el teorema suma de del Pitágoras. cuadrado de los catetos. ¿Cómo? De El nuevo, cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma del cuadrado de los catetos ¿dónde ocurre eso? en un triángulo rectángulo. Bien, o sea, como todo teorema tiene que tener hipótesis, implica tesis. ¿Sí? ¿Cuál sería la hipótesis? ¿Cuál es la tesis? A ver, alguien que me diga. La hipótesis es
tener un triángulo rectángulo. ¿Sería? Perfecto. La hipótesis es, si yo tengo un triángulo rectángulo o si A, B, C son los lados de un triángulo rectángulo, entonces se cumple la formulita. Entonces, si yo tengo un triángulo rectángulo, recordemos que el símbolo del triángulo rectángulo es así, marcándolo al ángulo recto con un cuadradito o algunos le ponen un puntito adentro. Bueno, independientemente de eso, si yo digo, si A es la hipotenusa y B y C son los catetos, entonces el teorema de Pitágoras, ¿qué me dice? Que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Bien, de esa ecuación yo puedo obtener tres expresiones, despejando cada uno de los lados. Fíjense, si yo despejo A, nos va a quedar la raíz cuadrada de B cuadrado más C cuadrado. Si despejo B, va a quedar la raíz cuadrada de A cuadrado menos C cuadrado. Y si despejo C, voy a obtener la raíz cuadrada de A cuadrado menos B cuadrado. ¿Entienden? ¿Está clarito hasta acá? Sí. Bien. Entonces, fíjense. En el primer caso, acá tengo la raíz cuadrada de una suma de cuadrados. Bueno, eso a mí me está diciendo que toda la raíz cuadrada es la hipotenusa. Y las bases de esas potencias, de esos cuadrados, es decir, B y C, son los catetos. De acuerdo a eso, entonces yo puedo ver acá que en la expresión del medio, la raíz cuadrada de A cuadrado más X cuadrado, toda esa raíz cuadrada va a ser la hipotenusa. La X y la A van a ser los catetos del triángulo rectángulo. ¿Está claro eso? Sí. Bien. ¿Qué pasa en los otros dos casos? En los otros dos casos yo tengo las raíces cuadradas de una diferencia de cuadrados. Bueno, fíjense lo siguiente. Lo que acá tienen que descubrir y darse cuenta es que a la izquierda de esa diferencia tengo la hipotenusa. He escrito cualquier cosa. Hipotenusa. La base me refiero. Lo mismo acá. La base de esa potencia es la hipotenusa. En ambos casos. O sea que lo que está a la izquierda es la hipotenusa elevada al cuadrado. Entonces, observando en las expresiones esta de la izquierda y en esta de la derecha, en la de la izquierda, la hipotenusa va a ser A. Y en la de la derecha, la hipotenusa va a ser X. En la de la izquierda, la X va a ser un cateto. Y en la de la derecha, la A va a ser un cateto. ¿Está comprendido? Siempre que tengo una diferencia, el término de la izquierda es el cuadrado de la hipotenusa. De acuerdo a eso, aparecen los tres casos que tenemos a continuación. Tomemos el primer caso. La raíz cuadrada de A cuadrado menos X cuadrado. Vean cómo es el triángulo entonces. A es la hipotenusa. X es un cateto y toda la raíz cuadrada es el otro cateto. Entonces, en ese triángulo se está cumpliendo el teorema de Pitágoras. Bien, vamos a considerar un ángulo agudo, por ejemplo, este ángulo agudo, ángulo θ, como la nueva variable. No nos olvidemos que este es un método de sustitución. O sea, aquí vamos a hacer un cambio de variable. Y nuestra variable va a ser ahora, en lugar de ser la variable X, nuestra nueva variable va a ser el ángulo el ángulo agudo, este ángulo θ. ¿Cómo se hace la sustitución? Bueno,
Se relaciona los lados variables con el lado constante. En este caso, el lado constante es la hipotenusa. Si ustedes se fijan, el seno de θ es X sobre A. El cateto opuesto sobre la hipotenusa. Bien. De acuerdo a eso se hace todas estas cosas de sustitución que ahora lo vamos a ver con un ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo del caso 1. Si bien lo tienen resuelto acá ustedes en el PDF, yo voy a resolverlo, prefiero explicarlo acá. No sé qué prefieren ustedes, a ver, depende de lo que ustedes prefieren. ¿Prefieren que yo lo explique aquí desde cero o que Sí, lo vayamos viendo ya creo resuelto? que lo explique. ¿Le explico usted? Bueno, lo voy a aplicar yo entonces. Ahí está. Entonces, vamos a resolver esto. Vamos a hacer un triángulo rectángulo. Lo primero que hago el triángulo rectángulo. A un ángulo agudo, por ejemplo, a este angulito, le ponemos un nombre. No es obligación llamarle θ como está en la teoría, como está en el PDF. Yo utilizo otras letras, utilizo letra alfa, por ejemplo. Puedo utilizar cualquier letra, generalmente uno utiliza letras griegas. Bien. El 25 es el cuadrado de la hipotenusa. O sea que la hipotenusa vale 5. La X es un cateto, que puede ser el cateto opuesto a alfa o puede ser el cateto adyacente a alfa, cualquiera de los dos. O sea, les muestro las dos posibilidades que acá ocurren, pueden llegar a ocurrir. No dibujen ustedes los tres, ya voy a borrar estos dos triángulos. Las dos posibilidades son que X sea este cateto o que X sea este cateto. Bien, el otro cateto es toda la raíz cuadrada. O sea, si X acá es el cateto opuesto, entonces la raíz cuadrada de 25 menos X cuadrado es el cateto adyacente. Y en este caso, si X es el cateto adyacente, el cateto opuesto va a ser la raíz de 25 menos X cuadrado. Bueno, cualquiera de los dos casos ustedes lo pueden hacer y no hay ningún problema. Pero ¿cuál es el que más conviene? Fíjense que los dos catetos son variables. En ambos catetos está la variable X. Bueno, cuando eso ocurre, siempre conviene que el cateto opuesto sea la expresión más sencilla posible. Entonces, ¿qué expresión es más sencilla? ¿La X o la raíz cuadrada de 25 menos X cuadrado? ¿Cuál es más sencilla? La X. La X. Entonces nos vamos a quedar con este caso. Vamos a considerar X como cateto opuesto y la raíz de 25 menos X cuadrado va a ser el cateto adyacente. Ahí está. Todo esto lo borramos. Bien. A continuación, vamos a hacer lo siguiente. Voy a relacionar cada lado variable con el lado constante. Es decir, este lado con este lado y este lado con este lado. Voy a utilizar la identidad, o digamos la función trigonométrica que corresponda para el ángulo alfa. Fíjense, ¿qué función trigonométrica me relaciona la X con el 5? Es decir, el cateto opuesto con la hipotenusa. El seno. El seno. Entonces vamos a escribir seno de alfa. A ver, lo voy a hacer con color verde, prefiero. Vamos a hacer así. El seno de alfa es el cateto opuesto que vale X sobre la hipotenusa que vale 5. De ahí voy a despejar el cateto variable, o sea, la X. Esto va a ser igual a 5 por seno de alfa. Esa es la sustitución que estamos haciendo.
Conociendo el valor de x, puedo calcular inmediatamente el diferencial de x. ¿Cuánto es la derivada de esto? Es 5 por coseno de alfa. Y como estoy calculando un diferencial, hay que multiplicar por el diferencial de alfa. Ahí tengo entonces el diferencial de x. Y ahora, cuando relaciono el otro lado variable, es la raíz cuadrada esta, con el lado constante, el 5, sería cateto adyacente con la hipotenusa. ¿Qué función trigonométrica me relaciona el cateto adyacente con la hipotenusa? Coseno. El coseno. Entonces, el coseno de alfa es la raíz cuadrada de 25 menos x cuadrado, que es el cateto adyacente, sobre 5, que es la hipotenusa. De ahí despejo la raíz cuadrada. 25 menos x cuadrado, esto va a ser igual a 5 por coseno de alfa. Y ya tengo todo listo, todo preparado para reemplazar en nuestra integral. A esta integral yo le voy a llamar i. Y ahora vamos a escribir acá abajo, le escribo la integral acá. I era igual a la integral de la raíz cuadrada de 25 menos x cuadrado sobre x por diferencial de x. Y ahora hago la sustitución. Profesor, Diga, capaz está mal, pero ¿no se puede reemplazar por cotangente? sí, sí, ya vas a ver cómo va a quedar. Sí, sí, está perfecto lo que has dicho. Pero lo clásico, en este caso, sí. Pero ¿qué pasaría si abajo fuese, por ejemplo, x cubo? Y O 1 más x cubo. No te quedaría, ¿me entendés? La cotangente. Entonces no es la forma más clásica de trabajar. Por eso lo que acá te conviene siempre es encontrar cuánto vale el lado x, es decir, cuánto vale cada lado variable en función de alfa. Y de ahí reemplazar todo, ¿sí? Ya va a ver que sí va a quedar la cotangente. Bien. Entonces, toda esta raíz cuadrada que está en el numerador la reemplazo por 5 coseno de alfa. La x de abajo va a valer 5 seno de alfa. Y el diferencial de x lo reemplazo por lo que ahí dice, el diferencial de x vale 5, por 5 coseno de alfa, diferencial de alfa. Acá el compañero me decía, esta fracción es lo mismo que la cotangente de alfa. Y es verdad, acá está, ¿ves? Coseno sobre 6. Esto que está acá. O sea, el compañero dice, bueno, toda esta fracción, si yo la veo en el triángulo, es el cateto adyacente sobre el cateto opuesto. Y eso es lo mismo que decir cotangente. O sea, acá podría haber escrito cotangente de alfa. De todas maneras, a la larga o a la corta, a esa cotangente la van a tener que escribir como coseno sobre 0. Entonces, hagamos directamente así, ¿no? como estoy haciendo. Simplifico este 5. Este 5 lo puedo sacar del símbolo de la integral. Esto va a quedar así, 5. Y queda coseno por coseno, es el coseno cuadrado de alfa, sobre el seno de alfa por el diferencial de alfa. Y ahí tengo esa integral ahora para resolver. ¿Alguna pregunta? ¿Está comprendido? Sí, profe. Bien. Ahora, ¿cómo resuelvo esta integral? Tengo que hacer una sustitución. ¿Cómo? Tengo que hacer una sustitución, ¿Cuál? la del seno de alfa. Bueno, pero fíjate lo que va a pasar. Si vos dices, por ejemplo, P igual al seno de alfa, el diferencial de P es coseno de alfa por diferencial de alfa. Está bien.
Pero ¿qué pasaría con esta integral? ¿Cómo haría la sustitución? Vos tendrías que hacer así. Coseno de alfa por coseno de alfa por diferencial de alfa sobre seno de alfa. A esto lo reemplazaría por diferencial de P. A este seno de alfa lo reemplazaría por P. Y a este coseno de alfa se complica, ¿eh? Tengo que hacerlo con el coseno de alfa, la sustitución. ¿Cómo? O sea, ¿funciona o no funciona? Con cero no. No. Entonces, ¿alguna otra propuesta? Vamos a poner que coseno cuadrado de alfa es 1 menos seno cuadrado de alfa. Sí, señor. Eso es lo que conviene. Muy bien. Vamos a hacer eso. Esto es igual a 5 integral. El coseno cuadrado de alfa es 1 menos seno cuadrado de alfa. Por la identidad pitagórica fundamental. Ahora, distribuyo en dos fracciones. O en dos integrales. Voy a tener 5 integral. 1 sobre seno es cosecante. Por diferencial de alfa. Menos, pongamos el 5, y seno cuadrado sobre seno queda 6. ¿Han entendido lo que hice? Distribuyo. He distribuido 1 sobre seno y el seno cuadrado de alfa sobre el seno de alfa. Con la diferencia esta, entonces separo en dos integrales y cada integral está multiplicada por el 5 que estaba delante. En la primera integral, 1 sobre seno es la cosecante, y simplificando acá en la segunda integral, obtengo la integral del seno de alfa. Bueno, la integral de la cosecante, ustedes ya saben cómo se la hace. O sea, esto es como un cálculo auxiliar. Uno tiene que resolverla, si esto les toca en el parcial, a la integral de la cosecante de alfa por diferencial de alfa. Ustedes ya la saben resolver, se hace todo, se multiplica y se divide, se hace una sustitución, bla, 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 todo eso hay que hacerlo. A la larga queda esto, menos el logaritmo del valor absoluto de la cosecante de alfa más cotangente de alfa. Más C, digamos. Ese sería el cálculo auxiliar que uno lo tienen que hacer. Ustedes lo deberían hacer. No voy a perder el tiempo en eso ahora. Sigamos cómo terminaría nuestro cálculo. Toda esta integral, entonces, menos el logaritmo. Como está el 5, nos queda menos 5 logaritmo del valor absoluto de la cosecante de alfa más cotangente de alfa. La constante no la sumo todavía. Y ahora voy a tener menos el 5. ¿Y cuánto vale la integral del seno de alfa por diferencial de alfa? La integral del seno de alfa por diferencial de alfa. ¿Cuánto vale? Toda esta integral. Menos coseno. Menos coseno. Entonces acá se va a hacer un más coseno de alfa. Como ya no quedan más integrales, ahí sumo la constante C. Bien. Ahora tengo que volver a la variable X. Bien. Sigo para acá. Sigo aquí. Esto va a ser igual a menos 5 por el logaritmo natural del valor absoluto de ¿qué? Tengo que sumar la cosecante con la cotangente. Bueno, para eso me voy al triángulo. La cosecante es hipotenusa sobre cateto opuesto. O sea que 5 sobre X. Vengo para acá y pongo la cosecante que es 5 sobre X. Más. Acá dice cotangente. La cotangente es el cateto adyacente sobre el cateto opuesto. O sea, la raíz cuadrada sobre X. Entonces acá voy a tener raíz cuadrada de 25 menos X cuadrado. Todo esto sobre X. Bien. Más 5 por el coseno. Y bueno, el coseno de alfa era el cateto adyacente
sobre la hipotenusa, o sea, la raíz cuadrada dividida en 5. Eso va a venir acá, la raíz cuadrada de 25 menos x cuadrado dividida en 5, más c. Por supuesto que uno, si resuelve un poquito esto, va a quedar menos 5 logaritmo del valor absoluto. Todo esto lo puede escribir con una sola x acá en el denominador. Acá va a quedar 5 más la raíz de 25 menos x cuadrado. Así. Este 5 se simplifica con este. Y vamos a tener aquí más la raíz cuadrada de 25 menos x cuadrado. Más c. De esta manera está resuelta nuestra integral. La integral esta que nos dieron. ¿Hay alguna pregunta? El proceso es así. Es decir, armar el triángulo respetando el teorema de Pitágoras. Es decir, ubicarlo a los lados del triángulo de tal manera que uno de esos lados sea la raíz cuadrada que está adentro de la integral. Luego, hay que relacionar cada lado variable con el lado constante y despejar el lado variable. Vean que acá he despejado la x y acá he despejado la raíz cuadrada. Una vez que uno tiene la x despejada, calcula el diferencial de x. Y luego hace la sustitución. Reemplazan en la integral y resuelven la integral que queda. La nueva integral ya quedará todo en función de alfa. Se resuelve esa integral, se vuelve luego a la variable x usando nuevamente el triangulito. Y ahí termina todo. ¿Alguna pregunta? Ahora vamos a ver el caso 2. Bien, ¿podemos ver ya el caso 2? ¿Hay alguna duda? Sí, profe. Bueno, vamos al caso 2. Acá está resuelto, bla, 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 todo eso que acabo de hacer yo. Ahí está. Han vuelto a la variable X, ahí está todo. Todo resuelto. El caso 2 es el caso cuando tengo la suma. Bueno, toda la explicación está ahí. Ya lo voy a hacer con un ejemplo. Acá está. Tomemos este caso. Este ejemplo 2. Bien, me voy acá arriba a borrar todo esto. Bien. Ejemplo 2. ¿Cómo vamos a resolver esta integral? Bueno. Bueno, está muy abajo. Le llamemos y, por ejemplo, a la integral que tengo ahora, que es 8 sobre 1 más 4x cuadrado elevado a la 3 medios por diferencial de x. Acá, ¿qué podríamos hacer? Saquemos el 8, es una constante. Y esto lo podríamos escribir así. El diferencial de x lo puedo escribir acá arriba. Y esta expresión de abajo la podríamos escribir como la raíz cuadrada de 4x cuadrado más 1. Todo esto elevado al cubo. ¿Me siguen? Entonces, fíjense que acá ha quedado la raíz cuadrada de una suma de potencias. Entonces, pensando en un triángulo rectángulo, dibujemos el triángulo rectángulo. Le llamemos beta, por ejemplo, esto. Acá tengo el ángulo recto. Bien. Le vamos a llamar beta a la nueva variable. Bueno, ¿cómo ubicamos los lados? Recordemos que cuando tengo una suma,
La raíz cuadrada de una suma es toda la raíz cuadrada, la hipotenusa. ¿Sí? Y los catetos van a ser las bases de cada potencia. Fíjense que el 4x cuadrado yo lo puedo escribir como 2x elevado al cuadrado. Y el 1 es lo mismo que 1 al cuadrado. O sea que los catetos van a ser el 2x y el 1. Esos van a ser nuestros catetos. Entonces tengo dos posibilidades. Colocar el 2x como cateto opuesto y el 1 como cateto adyacente, o colocar el 1 como cateto opuesto y el 2x como cateto adyacente. ¿Cuál de los dos casos elegirían ustedes? Bueno, este El 1 como opuesto, ¿no? no. No, yo sabía que iba a decir eso. ¿Se acuerdan que en el caso anterior, a ver, yo podría haber puesto la x como cateto, o sea, como la base, y la raíz cuadrada como la altura del triángulo, ¿sí? Entonces, en ese caso yo le dije, bueno, cuando los dos catetos son variables, eligen la expresión más sencilla como cateto opuesto. Por eso hemos puesto la x como cateto opuesto. Es lo que más conviene. Si uno lo tomara al revés, lo mismo va a funcionar, lo mismo se lo va a poder resolver. Si yo hubiera tomado acá como cateto opuesto la raíz cuadrada y cateto adyacente la x, cuando yo hago x sobre 5, me va a dar coseno. O sea que acá en lugar de ser x igual a 5 seno de alfa, hubiera sido x igual a 5 coseno de alfa. Y cuando voy a calcular el diferencial va a aparecer el menos acá adelante, porque la derivada de coseno es menos seno. O sea, aparecería un signo menos, que no es ningún problema, no es dramático y no pasa nada. Lo que sí hay que tener cuidado nada más, que ese signo menos aparecerá acá. Y entonces tiene que aparecer dentro de la integral un signo menos y uno no se lo tiene que olvidar porque si no va a llegar a un resultado mal, ¿sí? Por eso es que conviene tomar acá, en este caso, cuando los dos catetos son variables, tomar la expresión más sencilla como cateto opuesto. Pero en nuestro caso, ahora, tengo un cateto variable y el otro cateto constante. Cuando eso ocurre, tomen al cateto variable, a la expresión, digamos, como cateto opuesto. O sea, lo que conviene es tomar como cateto adyacente constante y el cateto opuesto variable. O sea, este cateto va a ser 2x y este cateto va a ser el 1. Eso es lo que conviene. Si uno toma al revés, lo mismo va a poder resolver la integral, pero va a aparecer un signo menos, ya van a ver por qué. Entonces, ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a relacionar cada cateto variable con el cateto, perdón, cada lado variable con el lado constante. Yo quiero relacionar 2x con 1, o sea, el cateto opuesto con el cateto adyacente. ¿Qué función trigonométrica sería para el ángulo beta? Cateto opuesto con cateto adyacente. Tangente. La tangente. Entonces calculamos la tangente de beta. El cateto opuesto es 2x y el cateto adyacente es 1. Y de ahí despejo x. Obviamente me va a quedar 1/2 por tangente de beta. Esa es la sustitución entonces que se hace en este caso. A continuación calculo el diferencial de x. 1/2 es constante. La derivada de la tangente es secante cuadrado de beta y esto multiplicamos por diferencial de beta. Ahí tengo entonces ya calculado el diferencial. Y ahora me falta relacionar el otro lado variable que sería la hipotenusa con el lado constante. Hipotenusa y lado constante sería el cateto adyacente. Ahí me conviene usar la secante de beta.
es la hipotenusa, raíz cuadrada de 4x cuadrado más 1, sobre el cateto adyacente, que vale 1. Y de ahí despejo la raíz cuadrada. Obviamente, esto nos queda secante de beta. De esa manera ya tengo todo listo para hacer la sustitución. Bien, a nuestra integral le habíamos llamado I. Entonces sigo acá abajo. I va a ser igual a ¿qué? Era 8 por la integral. Fracción. Arriba, en el numerador, está el diferencial de X. Entonces, en el numerador vamos a escribir 1/2 por secante cuadrado de beta por diferencial de beta. Y en el denominador tengo la raíz cuadrada elevada al cubo. La raíz cuadrada es la secante de beta. Entonces acá yo voy a tener secante cubo de beta. Y ahí está hecha la sustitución. ¿Alguna pregunta? ¿Está clarito? Profe, en este caso saca X solo para sacar el diferencial de X, Siempre, o no necesita, claro, o siempre, no necesita. siempre, siempre. Siempre vos tenés que despejar la X para poder calcular el diferencial de X. Siempre. No solo en este caso, en todos los casos. Claro, bien, bien. ¿Mm? Siempre, siempre. Bueno, ahora es cuestión de resolver este integral que ha quedado acá. Bien. Este numerito 1/2, cuando lo saco de la integral, se multiplica por 8, entonces va a quedar 4. Integral. Y acá tengo secante cuadrado sobre secante cubo. Si simplifico, me queda diferencial de beta sobre secante de beta. ¿Sí? Acá simplifico la secante cuadrado con el cubo que está abajo. 1 sobre secante, acá hay un 1 arriba, sobre la secante es el coseno. O sea, nos ha quedado 4 por la integral del coseno de beta y por diferencial de beta. ¿Está entendido? Sí, profe. Y esto es igual a ¿qué? A 4 por. ¿Cuánto es la integral del coseno de beta por diferencial de beta? Seno. El seno de beta. Perfecto. Más C. Por último, esto va a ser 4. Y el seno de beta lo saco del triangulito para volver a la variable X. El seno de beta... Profe, no es menos ¿Ah? seno. ¿Cómo? La integral no es menos seno. No. La integral del coseno es el seno, porque la derivada de seno es coseno. La integral del seno es menos coseno. Ah, bien, sí. ¿Mm? Bien. El seno de beta lo sacamos de acá del triangulito. El seno de beta es el cateto opuesto, 2x, sobre la hipotenusa, que es la raíz cuadrada. Entonces acá yo voy a tener 2x sobre la raíz cuadrada de 4x cuadrado más 1, más c. O sea, resolviendo un poquito, 4 por 2 me queda 8x sobre la raíz de 4x cuadrado más 1 más c. Y ahí está resuelta nuestra integral. Obviamente, si ustedes derivan toda esta expresión, tienen que obtener, luego de simplificar la derivada, la expresión que está dentro de la integral. Uno puede comprobar si esto está bien. Obviamente hay que derivar bien, simplificar bien, y van a obtener lo que está dentro de la integral. ¿Hay alguna pregunta? ¿Algo que no hayan entendido? Veamos en el PDF a ver qué ha quedado como resultado, a ver si lo hice bien o lo hice mal. A ver, ¿dónde está? Bla, bla, bla. Ahí está, perfecto. 8x sobre la raíz de 1 más
4x cuadrado más 6. Bien. Y el caso 3, el último caso, vamos acá arriba, ya vamos resolviendo, entonces ya hemos visto el primer caso, la primera raíz, la de la suma, y ahora vamos a hacer esta otra en la cual, en esta expresión, primero tengo la variable menos y luego tengo la constante dentro de la integral. Y ese es el tercer caso. Tercer caso, bueno, ahí está toda la explicación. Eso. Vamos, para entenderlo, vamos directamente al ejercicio. Ejemplo 3 de la cartilla. Bien. Resolvamos ahora esta integral. Yo le llamo I igual a la integral de 1 sobre t por la raíz de t cuadrado menos 5 por diferencial de t. Bueno, ahí tengo esta raíz cuadrada. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Hagamos el triangulito. Triángulo rectángulo. Le voy a llamar alfa de nuevo a este triangulito. ¿Y ahora qué pasa? Yo tengo la raíz cuadrada de una diferencia. Recordemos que cuando teníamos una diferencia, lo que está a la izquierda de la resta era el cuadrado de la hipotenusa. O sea que en nuestro caso la hipotenusa es t. Lo que está a la derecha es el cuadrado de un cateto. O sea que un cateto va a ser la raíz cuadrada de 5. Y el otro cateto es toda la raíz cuadrada. Completa. ¿Sí? No se olviden. El 5 ese que está ahí, uno lo tiene que escribir como potencia con exponente 2, o sea como un cuadrado. Es decir, se escribe como raíz de 5 al cuadrado. Por eso, ahí descubro que un cateto es la raíz cuadrada de 5. Bien, que es una constante. Recién he dicho que cuando un cateto es constante y el otro es variable, lo tomo como cateto opuesto al variable. Entonces acá vamos a poner la raíz cuadrada de t cuadrado menos 5. Y el otro cateto es la raíz cuadrada de 5. ¿Hay alguna pregunta? De mi parte no, profe. ¿Cómo? Bien. Profe, ¿cómo elige los catetos para poner la expresión? ¿Tienen que ir la variable en el opuesto? Claro, cuando un cateto es constante y el otro es variable, te conviene ponerlo como cateto opuesto al variable, o sea, a la expresión. Y como cateto adyacente, que sea constante. Ah, bien, bien, bien. En cambio, si los dos catetos son variables, lo pones como cateto opuesto a la expresión más sencilla. Bien, perfecto. Bien. Bueno, y ahora relacionamos cada cateto variable con el cateto constante. A ver, tomemos este variable. T sobre raíz de 5. ¿Qué es esa fracción para el ángulo alfa? Hipotenusa sobre cateto adyacente. ¿Qué sería eso? 0. Hipotenusa sobre cateto adyacente. ¿Qué es? Cosecante. Secante. La secante de alfa. Muy bien. De ahí despejo la variable t. Nos queda raíz de 5 por secante de alfa. Esa es la sustitución. Y ahí puedo calcular ahora el diferencial de t. La derivada es raíz de 5. La derivada de la secante es secante de alfa por tangente de alfa. Y multiplico por el diferencial de alfa. Ahí tengo el diferencial de t.
El otro lado variable era la raíz cuadrada de esto. Entonces, la raíz cuadrada de t cuadrado menos 5, que es el lado variable, sobre el lado constante, que es la raíz de 5, ¿qué sería para el ángulo alfa? Cateto opuesto sobre cateto adyacente. Tangente. La tangente. Ya. Perfecto. De ahí despejo la raíz cuadrada de t cuadrado menos 5. Nos queda igual a raíz de 5 por tangente de alfa. Perfecto. Ahí está. Bien. Saquemos este igual porque no voy a seguir ahí. Vamos a seguir acá abajo. Entonces escribamos y igual. Integral. Vamos reemplazando. En el numerador está el número 1, lo dejemos ahí, número 1. En el denominador tengo esta variable t, que vale raíz de 5 secante de alfa. Entonces acá voy a tener raíz de 5 por la secante de alfa. Esa es la variable t. Pero eso estaba multiplicado por esta raíz cuadrada, que sería raíz de 5 por tangente de alfa. Raíz de 5 por tangente de alfa. Ese es el denominador. Por toda esta fracción está multiplicada por el diferencial de t, que es lo que tengo aquí. Entonces va a ser raíz de 5 secante de alfa por tangente de alfa y por diferencial de alfa. Ahí está hecha entonces la sustitución. Está loco, ¿no? Parece difícil, pero es fácil. Bueno, acá podemos simplificar. A ver, esta raíz de 5 con esta raíz de 5. Esta secante de alfa con esta secante de alfa. Y esta tangente de alfa con esta tangente de alfa. Buenísimo. ¿Qué ha quedado entonces? Acá ha quedado la integral de ¿qué? En el numerador ha quedado el diferencial de alfa. Y en el denominador ha quedado solamente la raíz cuadrada de 5. Que es una constante, la saco de la integral. ¿Y cuánto vale la integral del diferencial de alfa? Alfa. Alfa. Más c. O sea, esto va a ser igual a 1 sobre raíz de 5 por. ¿Y cuánto vale alfa? Yo tengo que volver a la variable t. La variable t es la variable original. ¿Cuánto vale alfa? Lo despejo de esta expresión. De la sustitución que uno hace acá. O sea, nosotros ¿Siempre con esa o puede ser con cualquier otra? también la puede tangente. despejar. También la puede despejar de esta. No, del diferencial nunca. De esta o de esta. De cualquiera de esas dos. Te conviene la más sencillita. Entonces, nosotros sabemos que t. A ver, esperen que borre esto. Nosotros sabíamos que t. A ver, lo hagamos acá por separado. Sabíamos t era la raíz de 5 por secante de alfa. Eso era t, ¿sí? De ahí despejo alfa. ¿Cuánto va a valer alfa? La raíz de 5 pasa dividiendo y la secante pasa como arco secante. O sea que esto va a quedar arco secante de t sobre raíz de 5. Ahí está despejada la variable alfa en función de t. Y eso es lo que va a quedar acá como resultado. Arco secante de t sobre raíz de 5 más. Profe, ¿Sí? ahí también se puede despejar la secante como 1 sobre coseno. Sí. Y te va a quedar arco coseno de raíz de 5 sobre t.
Sí, también Ah, vale. bien, es lo mismo. Sí. No te olvides que el arco secante de P es lo mismo que el arco coseno de 1 sobre P. Bien, gracias. Eso les mostré yo a mis alumnos en cálculo 1. Bien. Bueno, ya está resuelto esto. Volvamos a nuestro PDF. A ver si hemos llegado a lo mismo. Perfecto. Ahí está. Y acá terminó la teoría de método de integración por sustitución trigonométrica. Como ven, no es nada de otro mundo, es simplemente descubrir, darse cuenta que dentro de la integral, si tengo adentro de la integral alguna de estas raíces, alguna de estas tres expresiones, muchas veces es conveniente hacer una sustitución trigonométrica. ¿En qué consistía? En dibujar un triángulo rectángulo. De tal manera que la raíz cuadrada que yo tenga sea uno de los lados del triángulo rectángulo. Una vez que se tiene eso, siempre se hace el lado variable, cada lado variable lo dividen en el lado constante. Y ahí toman la función trigonométrica que corresponda para el ángulo alfa, o para el ángulo, el nombre que ustedes le quieran poner. Con eso se despeja la variable x, se calcula el diferencial y se despeja cada lado variable y se reemplaza en la integral. Y bueno, ese es el proceso. A ver, vamos a hacer un ejemplo más, un ejercicio más de acá de la cartilla. Por ejemplo, el ejercicio, el problema 2 de la guía de trabajo práctico. Con eso vamos a terminar por hoy. Bien. Vamos a ir borrando ya todo esto. Bien. Muestre que el área de un círculo de radio R es pi por radio al cuadrado. Eso es algo que ya sabemos supongo que desde la primaria o secundaria. El área de un círculo vale pi por radio al cuadrado. Ahora, ¿cuál es la demostración de eso? ¿Cómo podemos demostrar que el área de un círculo es pi por radio al cuadrado? Tengo un círculo, su radio, R, y lo que sabemos es R, que el área del círculo es pi por radio al cuadrado. Siempre hemos sabido eso, ¿sí? Desde que hemos nacido. Y ahora, ¿alguna vez se han preguntado, ¿y esto de dónde salió? Bueno, lo vamos a deducir usando integrales. Pero para eso yo necesito primero una región en el plano. La región es el círculo. Pero necesito la ecuación. Necesito una función. Entonces, ¿qué podríamos hacer? ¿Cómo usar la ecuación x al cuadrado más y al cuadrado igual a radio al cuadrado? Bueno, entonces vos me estás diciendo, tomemos una función. Voy a esperar un cachito. Vos me estás diciendo lo siguiente. Tomemos una función, o sea, tomemos una circunferencia que esté centrada en el origen. Sí. Muy bien. Bueno, estoy tratando de que salga más o menos bonito.
O sea, vamos a tomar, acá tengo, este es el eje Y, este es el eje X, este es el radio R, esto es R, este valor es menos R, este valor es menos R, y nuestra región es todo eso. Todo esa es nuestra región R mayúscula. Yo quiero calcular el área. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Nuestro planteo podría ser, ¿por qué no calculamos el área de un cuarto de circunferencia, de círculo, y multiplicamos por 4? O sea, ¿qué pasaría si yo tomo solamente el área de esa parte? Vamos a hacerlo feo. Este pedacito que ha quedado acá. Bueno, no importa, está pintada. Calculemos el área de ese círculo, de ese cuarto de círculo. Para eso, podemos tomar acá un rectángulo vertical, donde la base es el diferencial de X, y la altura es el valor de Y de esta curva. ¿Qué ecuación tiene esta circunferencia? La ecuación de esa circunferencia es X al cuadrado más Y cuadrado igual al radio al cuadrado. Pero si yo despejo Y de esta ecuación, nos va a quedar la raíz positiva, no me va a quedar más menos, porque yo voy a hablar solamente de la parte de arriba. Entonces tomo el valor positivo de R raíz cuadrada de R cuadrado menos X cuadrado. Esa es la ecuación de esta partecita de la curva. Entonces, ¿a qué va a ser igual el área del círculo? Hagamos acá el planteo. El área del círculo, del circulito, es igual a ¿qué? A 4 por la integral entre 0 y R. ¿Sí? Yo estoy calculando esta parte, lo que está en color anaranjado es la integral de 0 a R de la función de arriba, que es la raíz de R cuadrado menos X cuadrado, menos la función de abajo, que es el eje X, o sea 0, por diferencial de X. Ese es el planteo del área. Bien. O sea que esto es igual a 4 Le faltó el X cuadrado, profe. X cuadrado, ¿sí? Entre 0 y R, de la raíz cuadrada de R cuadrado menos X cuadrado por diferencial de X. Bien. Y acá observamos que apareció esta raíz cuadrada dentro de la integral. Entonces, la vamos a resolver por sustitución trigonométrica. Hagamos un triangulito, triángulo rectángulo. Le llamemos, no sé, alfa a esto también. Y como tengo una diferencia, lo que estaba a la izquierda de la resta era el cuadrado de la hipotenusa. O sea que la hipotenusa es R. Entonces la X es un cateto y toda la raíz cuadrada es el otro cateto. Como los dos catetos son variables, tomo el más sencillo como cateto opuesto, o sea X. Y este cateto adyacente va a ser la raíz cuadrada de R cuadrado menos X cuadrado. Ese sería entonces nuestro triángulo. Ahora hago, cada lado variable lo divido en el lado constante. Entonces hagamos X sobre R, es el cateto opuesto sobre la hipotenusa, es el seno de alfa. Voy a borrar esto igual porque después vamos a continuar. Vamos a ver. Y acá despejo X. R por seno de alfa. Esa es mi sustitución. Calculo el diferencial de X. Es R
coseno de alfa, diferencial de alfa. Ya tengo ahí ahora el diferencial de x. El otro lado variable era la raíz cuadrada de r cuadrado menos x cuadrado. Lo divido en el lado constante, que es la hipotenusa, y eso me da el coseno de alfa, porque es cateto adyacente sobre hipotenusa. De ahí despejo la raíz cuadrada y resulta ser igual a r por coseno de alfa. Ahora bien, en este caso la sustitución la estoy haciendo en la integral definida, entonces hay que cambiar los límites de integración. Tengo que averiguar cuáles van a ser los valores de alfa. Fíjense ahora lo siguiente. De acá, despejo alfa. Alfa es el arcoseno de x sobre r. De acuerdo a eso, ahora hago el cálculo de los límites de integración. Cuando x vale 0, entonces alfa es el arcoseno, 0 sobre r me da 0, y el arcoseno de 0 vale 0. Y cuando x es igual a r, que era el límite superior, alfa queda igual al arcoseno, r sobre r vale 1, y eso nos da pi sobre 2. El arcoseno de 1 vale pi sobre 2. Con esto, ahora puedo calcular continuar calculando el área. Pongamos. El área del círculo es igual. Habíamos visto acá que era igual a 4 por esta integral. Entonces, 4, nuestra integral decía de 0 a r. Bueno, cuando x vale 0, alfa vale 0, y cuando x vale r, alfa vale pi sobre 2. Por eso acá va a quedar la integral entre 0 y pi sobre 2. Dentro de la integral tengo toda esta raíz cuadrada que es igual a r coseno de alfa. Entonces acá va a venir r coseno de alfa. Y esa raíz cuadrada está multiplicada por el diferencial de x, que es igual a r coseno de alfa diferencial de alfa. O sea, acá va a venir r coseno de alfa por diferencial de alfa. Y ahí está hecha la sustitución. Ahora resolvamos esta integral. R por R es R cuadrado. Como es constante, la saco. Entonces va a quedar 4R cuadrado por la integral entre 0 y pi sobre 2. Y coseno por coseno es coseno cuadrado de alfa. Por diferencial de alfa. Muy bien. Y ahora vamos a recordar una formulita. Que el coseno cuadrado de alfa era igual a 1 más el coseno de 2 alfa sobre 2. Una identidad trigonométrica que pueden fijarse en el apéndice. Esa formulita la vamos a utilizar aquí. Entonces esto va a ser igual 4r cuadrado integral entre 0 y pi sobre 2. El coseno cuadrado lo escribo como 1 más coseno de 2 alfa todo sobre 2 por diferencial de alfa. Y esto es igual. Acá puedo simplificar. Este 2 con este 4 va a quedar un 2 ahí afuera. Y nos queda 2r cuadrado. Y ya puedo escribir las primitivas. La integral de 1 por diferencial de alfa es alfa. Más. La integral del coseno de 2 alfa es el seno de 2 alfa sobre 2. Porque si derivo esto, me da el coseno de 2 alfa. Ustedes pueden multiplicar y dividir por 2 si quieren armar ahí el diferencial. O si quieren, pueden hacer una sustitución por separado. Pero directamente también ya es inmediata la integral. Y esto va entre 0 y pi sobre 2. Ya terminamos. Aplico la regla de Barrow. Y nos queda 2r cuadrado, paréntesis.
Donde está alfa pongo pi sobre 2. Entonces acá va a quedar pi sobre 2 más el seno de pi sobre 2 por 2 me queda pi sobre 2. Menos, ahora voy a tener 2r cuadrado y reemplazo la alfa por 0. Entonces va a quedar 0 más el seno de 0 sobre 2. Todo esto de acá vale 0. El seno de pi también vale 0. Y entonces, ¿cuánto nos está quedando esto? Pi por radio al cuadrado. R cuadrado por pi sobre 2. Obviamente, simplifico el 2 y queda mostrado o probado que el área de un círculo es pi por radio al cuadrado. Fin. Por hoy, les deseo lo mejor para el parcial. Con esto damos por terminada esta clase. Justito a las 9:30. Primera vez que cumplo con el horario y no me paso. Bueno. Si hay alguna duda me pueden preguntar. Me quedo un ratito. Profe, ¿puede subir un poco hasta donde hizo la